Para evitar que me molestaran, les dije a las chicas malas que era la novia del chico malo de la escuela. Para que dejaran de fastidiarme, les dije a las chicas malas que era la novia del chico más temido de toda la escuela. Desde ese día, él se encargaba de mantener la actuación. Metía las manos en los bolsillos, caminaba hacia mí y decía, ¿mi chica? ¿Quieres meterte con ella? Y, como era de esperarse, nadie se atrevía a decir ni una palabra después de eso. Pero no todo iba a salir bien. Un día, mi profesor de aula, el señor Martínez, me llamó al pasillo con una expresión que ya me daba mala espina. ¿Qué te parecería cambiar de habitación con Laura? Resulta que Laura estaba en la habitación 302, un lugar que era un infierno. Estaba lleno de chicas que no sabían más que hacerle la vida imposible a los demás. Le hicieron de todo, bromas pesadas, empujones y hasta llegaron al punto de encerrarla en el baño para asustarla. Laura ya no pudo más, y cuando lo denunció, la escuela, en lugar de solucionar el problema, solo le ofreció cambiarla de habitación. ¿Y quién sería la desafortunada que ocuparía su lugar? Pues yo. El señor Martínez me miró con seriedad y me dijo, «Estás aquí con una beca completa, Clara. No fue fácil entrar a esta escuela. Como si yo no lo supiera. Sabía perfectamente lo mucho que me había costado llegar aquí, a diferencia de los demás, que tenían papás con dinero para facilitarles todo. Pero, para él, eso no importaba. Continuó. Estamos teniendo algunos problemas con las asignaciones de habitaciones, y como presidenta de la clase, deberías dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Qué fácil era decirlo, pero lo que realmente significaba era que yo, por ser la que no tenía conexiones ni influencias, tenía que cargar con el problema. Si me mandaban a la 302, iba a acabar como Laura o tal vez peor. Pasé todo el almuerzo inquieta, tratando de encontrar una solución. Entonces, Andrés, el chico malo de la escuela, entró por la puerta trasera con su grupo, cerrándola de golpe detrás de ellos. En ese momento, se me ocurrió una idea. Andrés medía 1.85 metros, tenía una apariencia atractiva y rebelde que gritaba problemas. Era un tipo de pocas palabras, pero cada una de ellas solía ser contundente. Pensé, si él pudiera caminar conmigo hasta la habitación 302, aunque fuera solo una vez, esas chicas malas tendrían que pensarlo 2 veces antes de fastidiarme. Al menos por unos días. Sin pensarlo mucho, tomé mi hoja de tareas de inglés, que ya había terminado, y me acerqué a Andrés. Le coloqué el papel frente a él. Aquí está la tarea de hoy. Andrés, absorto en su juego de móvil, apenas levantó la vista. Acerqué más la hoja, casi poniéndosela en la cara. Por un momento, parecía que estaba a punto de romperla, pero luego notó que ya estaba completa. Finalmente, me miró. Yo mantuve la mirada baja y, con un tono firme, le solté. Andrés, el señor Martínez quiere que me ayudes a mudarme de habitación esta tarde. Él hizo una pausa, dejó el teléfono y asintió en silencio. El chico malo podía fumar, meterse en peleas y tener un sentido de la moda algo cuestionable, pero en clase no era más que otro estudiante. Ayudar a una chica a mudarse no era algo vergonzoso para él, especialmente cuando lo había sobornado con una tarea completa. Esa tarde, llevé a Andrés cargando mis maletas y cajas hasta la habitación 302. Sostuve la llave con manos temblorosas, la introduje en la cerradura y abrí la puerta. Ahí estaba Valeria, la abeja reina de las chicas malas, sentada como si fuera una maldita emperatriz en su trono. A su alrededor, su séquito la rodeaba, riéndose y cuchicheando como si el mundo girara solo para ellas. Algún tipo de tribunal canguro. Clara, ¿verdad? Valeria me miró desde su trono improvisado en la habitación 302 y, con una sonrisa arrogante, soltó. Aquí sigues mis reglas. No era ninguna sorpresa. Ya lo había anticipado. Solté un leve suspiro y me detuve en la puerta. ¿Por qué te detienes? Vamos, dijo Andrés con su tono impasible, mientras cargaba mis cosas sin inmutarse. Andrés entró sin dudarlo, como si el aire pesado de la habitación no le afectara en lo más mínimo. Las chicas malas se quedaron heladas. Parecía que no sabían si debían abrir la boca o quedarse calladas. ¿Qué reglas? Podemos poner esto en el escritorio, dijo Andrés sin molestarse en mirarlas, dejando mis cosas como si nada. Valeria, que siempre tenía algo que decir, balbuceó nerviosa. Claro. Andrés la ignoró por completo. Salió al pasillo, tomó el resto de mis cosas, incluidas mis pertenencias de baño y mi mini refrigerador, y las colocó en su lugar. Parecía que no le interesaba la tensión que flotaba en la habitación, ni los cuchicheos de las chicas. Cuando terminó, giró para irse. Corrí tras él antes de que desapareciera por completo.
¿Quieres cenar más tarde? Le pregunté. No. No se detuvo ni un segundo, pero antes de que cruzara la puerta, le recordé suavemente. Bueno, asegúrate de llegar a la sala de estudio después de la cena. El señor Martínez te ha estado vigilando. Él solo asintió, sin voltear a verme, y desapareció por el pasillo. Observé su figura alejarse por unos segundos antes de cerrar la puerta detrás de mí. Intenté fingir estar renuente, pero el ambiente en la habitación ya no era el mismo. Había cambiado por completo. Valeria, que hasta hace unos minutos parecía una reina intocable, ahora me miraba con una mezcla de duda y resentimiento. Finalmente, una de las chicas se atrevió a hablar. ¿Eres cercana a Andrés? Noté las miradas inquisitivas de todas ellas y ofrecí una sonrisa tímida. ¿Qué pasa contigo?, preguntó otra. Me encogí de hombros, manteniendo mi silencio. A veces, las respuestas eran menos poderosas que dejar las preguntas en el aire. Dejando que el silencio hablara por sí solo, noté algo distinto en los ojos de las chicas malas. Había un atisbo claro de asombro. Podían intimidar a cualquier chica normal, pero meterse con la chica de Andrés era otra historia. Eso era buscar problemas. Me dediqué a desempacar en silencio, comiendo sola mientras las demás cuchicheaban a cierta distancia. ¿Dónde está Andrés?, preguntó Valeria, con un tono que pretendía sonar casual pero que estaba lleno de suspicacia. Mi corazón dio un vuelco. Estaban sospechando. Justo en ese momento, Andrés y sus amigos salieron del gimnasio. Recogí mi cabello detrás de la oreja, intentando actuar con naturalidad, y sonreí dulcemente. Jugando baloncesto, como siempre. Honestamente, juega tanto que a veces se olvida de comer. No esperé más. Me levanté y caminé hasta la máquina expendedora, compré una Gatorade y me acerqué a Andrés. Gracias por ayudarme a mudarme el otro día, murmuré, bajando la mirada, fingiendo timidez. Los amigos de Andrés comenzaron a bromear y reírse, haciendo comentarios que apenas entendía. Andrés podía ser rudo y despreocupado, pero no se podía negar que tenía un atractivo que llamaba la atención de todas. Las chicas siempre intentaban captar su mirada, aunque él apenas les prestaba atención. Para él, probablemente yo no era más que otra chica cualquiera, buscando protegerse de las arpías de la escuela. Pero para mí, cada pequeño gesto que él hacía significaba mucho. Verlo sostener la bebida que le entregué sin quejarse, ignorando las risas de sus amigos, me hizo sentir que mi plan estaba funcionando a la perfección. Con una leve sonrisa, fingí estar relajada mientras sentía las miradas clavadas en mí. Especialmente la de Valeria, que me observaba desde lejos. Sus ojos estaban llenos de sospecha, como si tratara de descifrar mis intenciones. Durante los días siguientes, me aseguré de cruzarme con Andrés de camino a mi dormitorio siempre que fuera posible. Después de la clase de literatura, sentí una presencia extraña detrás de mí. Mi instinto me gritaba que corriera, pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria y sus secuaces me arrinconaron cerca de las escaleras de emergencia. ¿De verdad crees que nos vas a engañar, Clara?, susurró Valeria, cruzando los brazos mientras sus amigas bloqueaban cualquier posibilidad de escapar. Intenté mantener la compostura, aunque el pánico empezaba a instalarse en mi pecho. No sé de qué hablas, respondí, tratando de sonar firme. Ella soltó una risa fría y cruel. Por favor. Andrés puede ser muchas cosas, pero no es estúpido. ¿Crees que perdería el tiempo contigo? Sus palabras se clavaron como agujas, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón en mi brazo. Una de las chicas me empujó con fuerza contra la pared, dejándome sin aliento. No eres nada para él, escupió otra, mientras otra de sus secuaces me agarraba del cabello, tirando con fuerza. Mi corazón latía descontrolado, y aunque quería gritar, sabía que nadie vendría a ayudarme. No aquí, no donde todos preferían mirar hacia otro lado. Valeria se acercó aún más, tan cerca que sentí su aliento caliente rozando mi mejilla. No subestimes a las personas equivocadas, Clara. Si sigues con esta farsa, te vas a arrepentir. Intenté zafarme, pero otra de las chicas me empujó al suelo. Mis manos golpearon el pavimento, y el ardor de la fricción me hizo temblar. Un sabor metálico invadió mi boca. Había mordido mi labio al caer. Me quedé allí, temblando, con la cara pegada al frío suelo mientras ellas se alejaban, riéndose entre ellas como si todo fuera un maldito juego. Me costó levantarme, con las manos y rodillas raspadas, el cuerpo dolorido y el orgullo hecho pedazos. Cada paso hacia mi dormitorio fue una lucha, pero no dejé que las lágrimas cayeran hasta que estuve segura de estar completamente sola. Cada paso dolía.
Cada movimiento era un recordatorio de lo indefensa que realmente estaba. Esa noche apenas dormí. El dolor físico era malo, pero la humillación, esa era peor. A la mañana siguiente, traté de ocultar las marcas como pude. Me puse ropa de manga larga y usé algo de maquillaje barato, pero el corte en mi labio era imposible de disimular. Caminé hacia la cafetería con la cabeza baja, esquivando miradas. Sin embargo, no pude evitar la de Andrés. Él estaba sentado con sus amigos, comiendo despreocupadamente. Pero en cuanto me vio, dejó su bandeja y se levantó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras él se acercaba con el ceño fruncido, mirándome de arriba a abajo. Antes de que pudiera decir algo, tomó mi brazo con firmeza. Levantó la manga de mi sudadera sin pedir permiso, dejando al descubierto los moretones que había intentado esconder. ¿Quién hizo esto?, preguntó con una voz baja, pero cargada de peligro. Intenté apartar mi brazo, pero él lo sostuvo con más fuerza, obligándome a mirarlo. Mi garganta se secó. No fue nada. Solo tropecé, murmuré, evitando su mirada. Él permaneció en silencio por un instante, pero su expresión hablaba más que cualquier palabra. Su mandíbula apretada y la mirada oscura decían que no me creía ni un segundo. Sin más, se giró y caminó directamente hacia la mesa de Valeria. El comedor entero quedó en silencio cuando Andrés golpeó la mesa con una mano, inclinándose sobre ella con una mirada que helaba la sangre. Si vuelves a tocarla, lo pagarás caro. Su voz era baja, casi un susurro, pero había algo tan amenazante en ella que no necesitaba gritar. Valeria, por primera vez, no supo qué responder. Su habitual aire de superioridad parecía haberse esfumado, y las demás chicas miraban a Andrés como si acabara de desatar una tormenta. Tranquila, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Valeria intentó sonreír nerviosamente, pero sus ojos traicionaron el verdadero miedo que sentía. Sus amigas apenas podían mirarlo, clavando la vista en la mesa como si Andrés pudiera deshacerlas con una sola mirada. Andrés, nosotras solo, intentó balbucear Valeria, pero él la interrumpió con frialdad. No me hagas repetirlo. Su tono era cortante, su mirada fija en ellas. No la toquen. Con eso, Andrés dio media vuelta, agarró su bandeja y salió del comedor como si nada hubiera pasado. El resto del comedor quedó sumido en un silencio sepulcral. Las miradas se clavaban en mí, y los murmullos comenzaron a llenar el aire como un zumbido incómodo. Yo quería desaparecer, evaporarme, pero al mismo tiempo algo extraño crecía dentro de mí. Andrés nunca se había involucrado tanto, nunca había mostrado que le importara nada más allá de su círculo. Pero ahora lo había hecho. Después de ese día, las cosas cambiaron entre nosotros. Andrés comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre cerca de mí, sin necesidad de que yo se lo pidiera. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Esa cercanía silenciosa me hizo sentir algo que no recordaba: seguridad. Las miradas de las demás chicas, especialmente de Valeria y su grupo, se volvieron más cautelosas. Incluso en los pasillos evitaban cruzarse conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía caminar sin miedo. Pero no solo eso, también empecé a verlo de una forma diferente. Había algo en Andrés que iba más allá de su fachada de chico malo y rebelde. Se preocupaba, aunque no lo expresara con palabras. Era una preocupación sutil, pero auténtica. Poco a poco, la farsa comenzó a sentirse menos como una mentira. Las conversaciones que antes eran escasas ahora se volvían más largas, aunque no fueran profundas. Un simple comentario, un intercambio de miradas, o incluso la manera en que caminaba junto a mí en los pasillos, cada gesto significaba algo. Y sin darme cuenta, el plan que había ideado para protegerme empezó a convertirse en algo mucho más personal. Se hicieron más frecuentes las sonrisas, más naturales. Descubrí que Andrés tenía un lado más tranquilo, una inteligencia que no mostraba en clase, y un sentido del humor seco pero sorprendentemente divertido. No era solo un chico problemático con una actitud desafiante. Había algo más detrás de su mirada seria, algo que me hacía verlo de una manera completamente diferente. Un día, mientras caminábamos por los pasillos, él me pasó su chaqueta sin decir nada. La acepté, sorprendida por el gesto. Cuando me la puse, me di cuenta de que tenía su aroma, y eso, de alguna manera, me hizo sentir extrañamente reconfortada. Gracias, murmuré. Él encogió los hombros. No quiero que pases frío. Era un gesto simple, pero significaba mucho. Y en ese momento, supe que ya no lo veía solo como alguien que me protegía, sino como alguien que, de alguna forma, se había convertido en parte de mi vida. Y quizás, solo quizás,
Yo también me estaba convirtiendo en parte de la suya. Desde aquel día en la cafetería, algo entre Andrés y yo cambió. Aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, él comenzó a aparecer más seguido en los lugares donde yo solía estar. No era como si me estuviera buscando activamente, pero de alguna manera, siempre terminábamos cerca el uno del otro, como si el destino nos pusiera en el mismo lugar una y otra vez. Ya no necesitaba fingir tanto. Su presencia se sentía natural, casi como si siempre hubiera estado ahí. Al principio, traté de mantener las cosas como estaban, guardando la distancia segura que yo misma me había impuesto. Pero era difícil cuando me miraba de esa manera, con esos ojos profundos que parecían ver más allá de la fachada que intentaba mantener. Él no era de hablar mucho, pero sus acciones hablaban por él. Pequeños gestos, como sostener la puerta para mí, quedarse cerca cuando las chicas de la habitación 302 intentaban intimidarme, o incluso compartir un silencio cómodo cuando nos encontrábamos en la biblioteca. Una noche, mientras intentaba terminar una redacción en la biblioteca, Andrés apareció de la nada. Dejó caer su mochila en la silla a mi lado y observó la pantalla de mi portátil. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó, con su voz baja y ronca, apoyando la barbilla en su mano. Intenté no parecer nerviosa por su cercanía. Una redacción de literatura. Tengo que terminarla para mañana. Él asintió sin apartar la vista de la pantalla. Suena aburrido. Reí, sorprendida de mí misma. Sí, un poco. Para mi sorpresa, se quedó allí, observando mientras escribía. De vez en cuando hacía algún comentario o simplemente se quedaba en silencio, pero su presencia era tan cómoda que no sentía la presión de hablar todo el tiempo. Era como si las palabras no fueran necesarias, como si su compañía fuera suficiente. Comentarios cortos sobre la música que sonaba en mis auriculares o sobre lo insoportable que era la profesora. Era extraño, pero también reconfortante. Poco a poco, Andrés comenzó a convertirse en una presencia constante en mi vida, y la barrera que había construido a mi alrededor empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en mi casillero, escuché su voz detrás de mí. Te recogeré después de clase. Me giré, confundida. ¿Recogerme? ¿Para qué? Andrés se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Necesitas salir un poco. Vamos a dar una vuelta. Mi primera reacción fue negarme. Nunca salía. Siempre me quedaba en el dormitorio o estudiando. Pero la forma casual en la que lo dijo me hizo dudar. Algo en su tono me hacía querer decir que sí. Está bien, murmuré, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando terminó la clase, me estaba esperando en la salida, apoyado contra la pared como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Caminamos sin prisa, y pronto nos alejamos de la escuela, hasta llegar a un parque cercano. Tranquilo. Nos sentamos en un banco, y Andrés, siempre callado, sacó un caramelo de su bolsillo y me lo ofreció. Lo acepté, sintiendo una extraña sensación en el pecho. ¿Siempre has sido tan callado?, pregunté, jugando con el envoltorio del caramelo. Me miró de reojo, con una pequeña sonrisa en los labios. Solo cuando no tengo nada que decir. Solté una risa suave, algo sorprendida. Pensé que los chicos malos eran más ruidosos. Él rió levemente, y por primera vez noté lo raro y genuino que sonaba su risa. No todo lo que dicen de mí es cierto. Guardé silencio, absorbiendo sus palabras. De alguna manera, ahora parecía obvio. Andrés no era solo el chico malo de la escuela. Tenía capas, y cada vez más quería descubrirlas todas. Los días pasaron, y nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Aparecía en la biblioteca, se sentaba conmigo en la cafetería e incluso comenzaba pequeñas conversaciones en los pasillos. Las chicas de la 302 todavía me miraban con desdén, pero ya no se atrevían a tocarme. Andrés había dejado claro su mensaje. Y todos sabían que meterse conmigo era meterse con él. Una noche, mientras regresábamos juntos al dormitorio, comenzó a llover suavemente. Corrimos para refugiarnos bajo un pequeño techo, riendo como si fuera lo más divertido del mundo. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Mi risa se fue apagando poco a poco, y cuando levanté la mirada, me di cuenta de que él me estaba observando de una manera diferente, más intensa. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. No respondió enseguida. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera analizando cada detalle, antes de finalmente murmurar. ¿Por qué me importas? Mi corazón dio un vuelco. No había mentira en sus ojos, solo una sinceridad cruda que me hizo sentir vulnerable de una manera que nunca antes había sentido. Por un momento, pensé en apartar la mirada, en fingir que no había pasado nada,
pero la conexión que compartíamos era demasiado fuerte para ignorarla. Pero sabía que era demasiado tarde. Desde esa noche, todo cambió. Pasábamos más tiempo juntos, y lo que antes era una mentira conveniente se convirtió en algo real. Andrés me protegía, pero no porque yo lo hubiera convencido de hacerlo, sino porque quería. ¿Y yo? Yo ya no podía negar lo que sentía. Las miradas furtivas se convirtieron en roces sutiles, los silencios entre nosotros se volvieron cómodos, y cada momento a su lado parecía más significativo de lo que estaba dispuesta a admitir. Andrés era todo lo que nunca pensé que necesitaba, y sin embargo, ahí estaba, convirtiéndose en una parte innegable de mi vida. Había empezado todo con una mentira, pero ahora estaba viviendo una verdad que nunca imaginé que fuera posible. Después de aquella noche lluviosa, cuando Andrés me dijo que le importaba, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no lo veía solo como el chico problemático de la escuela, es el que todos evitaban y temían. Empecé a notar sus matices, esos momentos de silencio que decían más que cualquier palabra. La forma en que observaba todo a su alrededor, con una mirada cansada, como si estuviera acostumbrado a ser juzgado sin que nadie realmente intentara conocerlo. No sabía cómo ni cuándo había sucedido, pero cada vez que estábamos juntos, la mentira que había inventado para protegerme se sentía más real. Y un día me di cuenta de que no era solo yo quien sentía eso. Estábamos sentados en las escaleras detrás del gimnasio, donde él solía pasar el tiempo cuando quería estar solo. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, y yo me sentía extrañamente cómoda a su lado. Andrés jugaba distraídamente con un cigarro apagado entre los dedos, su rostro serio pero relajado. Sin darme cuenta, rompí el silencio. Andrés, ¿por qué siempre actúas como si nada te importara? Mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Él suspiró sin apartar la mirada del horizonte antes de volverse hacia mí. Porque de todas formas, la gente solo ve lo que quiere ver. No respondí, solo esperé. Sabía que él no solía hablar de sí mismo, así que tenía que aprovechar el momento. Desde que era niño, todos me trataban como si fuera un problema. Soltó una risa amarga. Los profesores decían que no tenía remedio, mis padres me regañaban como si fuera una bomba a punto de explotar, y yo, se encogió de hombros, simplemente seguí el papel que me dieron. Sentí un nudo en la garganta. Eso explicaba muchas cosas, su mirada siempre distante, la forma en que nunca intentaba demostrar quién era realmente. Todos lo veían como el chico malo, así que él simplemente aceptó el papel. Pero tú no eres solo eso, dije en voz baja, observándolo de cerca. Yo lo he visto, te preocupas. Tal vez no como la gente espera, pero sí lo haces. Me miró por un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si lo decía en serio o solo por costumbre. Luego sonrió de lado, sin rastro de su típico sarcasmo. Eres rara, Clara, dijo, arrojando el cigarro lejos. Pero creo que me gusta eso. Sentí mi rostro arder, pero antes de que pudiera decir algo, cambió de tema bruscamente. ¿Y esas perras? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Lo miré sorprendida. ¿A qué te refieres? Él sonrió de lado con esa expresión traviesa que ya había aprendido a reconocer. ¿De verdad crees que voy a dejar pasar lo que te hicieron? Es hora de devolverles el favor. Por un segundo dudé. No era una persona vengativa, pero la imagen de Valeria y sus amigas empujándome, riéndose de mí, dejándome en el suelo, aún estaba demasiado fresca en mi mente. No habían pagado por lo que hicieron y ahora, con Andrés a mi lado, sabía que no tendría que esconderme nunca más. ¿Qué tienes en mente? Pregunté, tratando de ocultar mi sonrisa. Andrés se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con picardía. Solo observa. Al día siguiente, todo en la escuela parecía normal. Valeria y su grupo caminaban por los pasillos con su típica arrogancia, convencidas de que seguían teniendo el control. Pero Andrés tenía un plan y yo solo tenía que seguir el juego. La primera parte fue fácil. Enviamos un mensaje anónimo a la dirección de la escuela, detallando todas las cosas que Valeria y sus amigas habían hecho en los últimos meses: bromas pesadas, robos en la cafetería, intimidación a otras chicas. Lo habíamos documentado todo con la ayuda de algunos amigos de Andrés. Ver al director llamándola a su oficina frente a todos fue solo el comienzo de su humillación. Luego vino la segunda parte. Durante el almuerzo, Andrés hizo algo que nadie esperaba. Me tomó de la mano en medio de la cafetería, justo delante de Valeria y su grupo, y sin previo aviso me besó. No fue un beso cualquiera, fue uno de esos besos lentos y profundos que hicieron que todo el mundo se quedara en silencio. Cuando nos separamos, el asombro en los rostros de todos fue evidente. Para que quede claro, dijo Andrés, con su voz tranquila pero firme, Clara no necesita fingir nada.
Es mi novia de verdad. El comedor entero estalló en murmullos, risas y susurros. Valeria estaba pálida, incapaz de ocultar su humillación. Yo nunca me había sentido tan poderosa. Desde ese momento, todo cambió. Las chicas de la 302 dejaron de mirarme por encima del hombro. Y si alguna vez pensaban en meterse conmigo, el solo hecho de ver a Andrés cerca bastaba para hacerlas retroceder. Ya no era la becada a la que podían pisotear. Ahora era la novia de Andrés, y eso lo cambiaba todo. Pero lo que nadie sabía era que, para mí, ya no era solo una mentira. Me gustaba Andrés. De verdad me gustaba. La forma en que me miraba, la manera en que su mano buscaba la mía de forma casi inconsciente, el sonido de su risa cuando bajaba la guardia, y cómo me besó ese día, supe que para él tampoco era un juego. Ahora las reglas habían cambiado. La escuela ya no se sentía como un lugar hostil. Me sentía protegida, no solo porque todos me respetaban, sino porque Andrés estaba a mi lado. No como un escudo, sino como alguien que realmente se preocupaba por mí. Nuestra historia había comenzado con una mentira, pero ahora lo que teníamos era más real de lo que jamás había imaginado.